Este es el lugar donde Jesucristo envió a sus discípulos para que hagan discípulos de Él. Y creo que es una porción de las Escrituras muy importante. Vamos a leer Mateo 28 desde el versículo desde el versículo 16. Vamos a leer. Ya Jesucristo ya había muerto, había resucitado, habían citado a sus discípulos para que lo encuentren en Galilea. Y nos dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. La gran comisión. ¿Qué había hecho Jesucristo primero, hermanos? Había pagado el precio de nuestros pecados. Había muerto en la cruz, tomando todas nuestras culpas sobre sí mismo. Ya había resucitado de los muertos, victorioso sobre la muerte. Todopoderoso, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No, toda potestad dado en el cielo y en la tierra. Imagínense, hermanos. Ya no sé cómo podemos expresarlo mejor, sino esto: el Todopoderoso. Y ahora nosotros dice que deberíamos de hacer discípulos de Él. Quiero hablar esta mañana de lo que me parece ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, antes de que nosotros podamos hacer un discípulo, tiene que haber una obra especial de Dios dentro del corazón de la persona. Tiene que entender la gracia de Dios, la salvación en Jesucristo, que Jesucristo murió por la persona. Y tiene que haber una transformación dentro del corazón de la persona. Pero después dice a Jesucristo, dice a sus apóstoles, los que él había escogido, y a los otros 120 que estuviesen, o 500 personas que estuvieron presentes ahí, creo yo, que estuvieron presentes en esta oportunidad, dice: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo vamos a hacer discípulos? ¿Qué significa para nosotros hacer discípulos del Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos en realidad enfocarnos para hacer discípulos de Jesucristo? Y esto es lo que quiero mencionar acá ahora. Nosotros vemos, hermanos, que después de esto llegó el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Las personas que se arrepintieron de sus pecados, creyeron en el Señor Jesucristo, fueron bautizados, ¿no es así? Y ya había como 3,000, podemos decir, discípulos. Después de esto se les llamó discípulos. Ya se les llamó discípulos. ¿Pero qué es un discípulo?
O sea que esto es lo que quisiéramos ver acá en esta porción, esta mañana. Vemos acá que nos dice acá, por tanto, id y haced discípulos. Pensando de la palabra discípulo, ¿qué quiere decir? ¿Es uno quien sigue a un maestro? Podríamos decir. Ya uno que sigue a un maestro, uno admira, podríamos decir, a la persona a quien está siguiendo y dice, yo quiero ser como esta persona, yo quiero llevar su vida, yo quiero hacer su obra, quiero de alguna manera ser como Él en mi forma de ser, hacer discípulo, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queremos ahora hacer discípulos de Jesucristo y, por supuesto, queremos ser discípulos del Señor Jesucristo. ¿No les parece? Queremos ser discípulos, pero queremos hacer discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, nos dice acá de que a estos discípulos los vamos a bautizar. Pero ¿cuándo los vamos a bautizar? Ya son discípulos, si hay requisitos para ser discípulos, los vamos a bautizar rápido o se va a esperar tiempo. O sea que son cosas que tenemos que preguntar, ¿o no? Nosotros que trabajamos en la obra allá en el Perú, nosotros hemos ido a muchos lugares. Hemos extendido, quizá algunos dicen demasiado, no sé. Hay algunos que van con el Evangelio a un lugar, otro lugar, otro lugar. Uno nos lleva de un lugar a otro lugar y personas se convierten acá, personas se convierten allá, personas se convierten allá en otro lugar y en otro lugar. ¿Y cómo hacemos de ellos discípulos? Un problema, ¿o no? Ya, o sea que cómo en realidad podemos ayudarles a ellos a que sean verdaderamente estos seguidores del Señor Jesucristo. Entonces debemos de tener una idea de lo que es un discípulo de Jesucristo. ¿No le parece? Ahora, nos dice acá, en esta parte, vayan, hagan discípulos. Nos dice acá a todas las naciones, o sea que parece que no se han limitado mucho ahí, sino más bien han esparcido el mensaje, esparcido rápido. Los discípulos se hicieron rápido, me parece, dice a todas las naciones, dice hay que bautizarlos. Ya, esto quiere decir que se identifican y luego nos dice acá enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es una de las señales principales de un discípulo de Jesucristo, hermanos? ¿Qué parece ser acá? Dice, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Un discípulo, más que nada, es obediente al mandato de su Señor, de su Maestro. Busca con todo su corazón obedecerle en todo lo que Él dice. Entonces enséñales que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y luego la promesa de Jesucristo era de que iba a estar con sus apóstoles
o sus enviados en este caso en todo tiempo, y que ellos iban a ser auxiliados por el Señor Jesucristo en lo que ellos iban a hacer, ¿no? Nosotros vamos adelante, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos de que en el capítulo 2 ya se bautizan 3,000 personas, ya son 3,000 discípulos, vemos una vida de los creyentes, una vida hermosa. Vemos de que los demás miran a ellos, a estos discípulos de Jesucristo, quedan admirados de Jesucristo o de la vida de ellos. También quieren conocer a Jesucristo porque ven a la vida de los discípulos, cómo es que ellos andan. Y nosotros vemos de que sigue el mensaje avanzando hasta más allá. Durante algún tiempo vemos el avance de este mensaje y llegamos al libro de los Hechos y el capítulo 11, y quiero que vean conmigo Hechos capítulo 11 y el versículo 25 voy a leer acá. Hechos capítulo 11, versículo 25 dice: Después fue Bernabé y Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Dice que congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos, ¿qué es lo que les llamaron? Cristianos. Cristianos. En el día de hoy, hermanos, son todos los supuestos cristianos, discípulos de Jesucristo, ¿o no? El hecho de que una persona se llama cristiano debe decir de que somos ¿qué? Somos discípulos del Señor Jesucristo. Somos obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos por Señor. ¿No es así? Lo tenemos por dueño de nuestra vida. Nosotros reconocemos su grandeza. Ya nosotros podemos decir, hemos recibido una transformación de vida que es por la gracia de Dios. ¿No es así? De modo de que nosotros queremos caminar con Él, pero ahora tenemos que ir desarrollándonos como discípulos de Jesucristo, ¿o no? Para que en verdad podemos decir, un cristiano es un discípulo de Jesucristo. ¿O no? Ahora, si no somos discípulos de Jesucristo, ¿somos cristianos? No. O sea, hay algunas cosas que tenemos que pensar, ¿no? Si no somos discípulos de Jesucristo, podemos considerarnos cristianos de veras. Hay que pensar bien, ¿no es así? Quiero ver, hermanos, algunos requisitos para que uno sea verdaderamente discípulo de Jesucristo. Ya, vamos a ver. Primeramente, hermanos, vamos a ver en el libro del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan y el capítulo 8.
el Evangelio de Juan, capítulo 8. Nos dice acá en el versículo 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es una de las cualidades o las características del discípulo de Jesucristo? Permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Y uno que no permanece en la palabra, ¿será discípulo de Jesucristo? O sea que deberemos de pensar bien, ¿o no? Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Allá en el Perú, hermanos, nosotros vamos y nosotros hablamos con las personas acerca de Cristo. Nuestro trabajo ha sido en el campo, hemos ido mucho al campo, hemos sentido la necesidad de ir donde el Evangelio no había sido predicado. Sí trabajamos en la ciudad ahora más, pero en el campo hemos ido, las personas no sabían nada prácticamente de Jesucristo. Uno de los hombres que era sacristán dentro de la iglesia católica en su pueblito, decía, ¿qué será a quien limpio esta imagen? Que lo han puesto una corona de espinas sobre su cabeza, lo colgaron en una cruz. ¿Quién será este? ¿Para qué lo habrán hecho? ¿Lo conocían o no? ¿Podían ser discípulos de él? No podía. Tenía que conocer quién era. No sé si, cómo se llega a conocer quién es Jesucristo. Se conoce a través de la palabra, ¿o no? Ahora, cuando conocemos lo mínimo, ya podemos nosotros comprometer nuestra vida a Él, pero desde ahí no tenemos que conocerle mejor. No necesitamos saber que Él es Dios, que se hizo hombre, vino a este mundo, murió en una cruz, resucitó de los muertos, tuvo una vida perfecta, cargó el pecado de nosotros, aprendemos de sus milagros, aprendemos de sus enseñanzas, o sea que nos da a poder conocer a Jesucristo. ¿Cómo vamos a conocer a Jesucristo para que seamos discípulos de Él? ¿No va a ser a través de la palabra? ¿No va a ser de que nosotros estemos ahí aprendiendo de Él? ¿Cómo voy a seguir a una persona? ¿Cómo voy a seguir sus enseñanzas si no conozco la palabra de Dios? Ahora, quizá algunos de nosotros decimos acá, bueno, yo conozco ya los detalles básicos de nuestro Señor Jesucristo.
Pero ¿está usted permaneciendo en su palabra? ¿Está usted leyendo las Escrituras, aprendiendo de Él cada día más, buscando imitar su forma de ser, verdaderamente mirando hacia Él como Él quien es nuestro Maestro? O sea que es de suma importancia de que una persona conozca las Escrituras. Nosotros tenemos una estructura, podríamos decir, teológica. Conocemos ciertas verdades teológicas. Todo esto es parte de ser discípulo del Señor Jesucristo, ¿o no? Porque sabemos cómo es Él, sabemos cómo son sus enseñanzas, sabemos de qué es importante para nosotros saber todas estas cosas. Y para esto necesitamos estar en la palabra de Dios constantemente. Ahora, ¿se acuerda lo que dijo Jesucristo en otra oportunidad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es esencial para la vida del creyente de que nosotros diariamente, constantemente, estemos alimentándonos en la palabra de Dios. Y esto nos da estructura en cuanto a cómo vamos a ser discípulos del Señor Jesucristo, ¿o no? Ya nosotros nos parecemos un poquito, podríamos decir, a nuestro Señor Jesucristo, ya porque ya conocemos cómo Él es Él, nosotros le seguimos a Él. Pero hay más que esto. Casi antes de venir desde acá para los Estados Unidos, visité al pueblo de Chuquibamba, donde tenemos un pequeño grupo de hermanos. Visitamos en una casa. Tenían en su sala un esqueleto de un becerro. O sea que el joven ahí de la casa había ido a una academia y estaba estudiando y había encontrado un becerro ahí que había caído de un barranco y se había muerto, y entonces ya él había ya preparado todos los huesos y tenía ahí dentro de la sala, tenía su esqueleto de un becerro. ¿Es un becerro o no? ¿O no? ¿O es esqueleto? Esqueleto. ¿Qué necesita? Necesita carne. ¿O no? Necesita carne. Necesita vida. Quiero que veamos nosotros requisito, hermano, para el discípulo del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y para esto también estamos en el Evangelio de Juan y el capítulo 13. ¿Ya? El Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a ver acá desde el versículo 34. Jesucristo está hablando con sus discípulos antes de su muerte y antes de que vaya a la cruz. Y nos dice así en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros. Hermanos, tengo una teología perfecta. Conozco muy bien todos los detalles de la vida de Jesucristo. Ya sé todos los datos acerca de Él. Conozco que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Pero esto, hermanos, es ¿qué? Es el esqueleto. El discípulo de Jesucristo, ¿cuál es su carne? ¿Qué nos dice acá? ¿Qué es lo que nos dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos. ¿Sí? Tuvierais amor los unos con los otros. ¿De qué sirve el esqueleto sin el amor? ¿De qué sirve? ¿Cómo se conoce el discípulo de Jesucristo? ¿Por la teología? ¿Por el conocimiento de los detalles acerca de la vida de Jesucristo? ¿Cómo se conoce el discípulo de Jesucristo? Por el amor que los discípulos muestran los unos por los otros. Es lo que nos dicen las Escrituras. Entonces, todo lo demás, sin esto, viene a ser inútil, vano. Necesitamos mostrar ese amor que nace de dónde, hermanos? Nace de un corazón que ha mirado a Jesucristo y ha sido transformado por su gracia, de modo de que ahora nosotros vamos perfeccionándonos en el amor el uno para con el otro. ¿No es así? O sea que el discípulo de Jesucristo es una persona viva. No es una persona muerta, sino más bien es uno quien refleja la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si tuvierais amor los unos para con los otros. Ahora, nuestro hermano Josué explicó bien esta mañana lo que es el amor. Y vamos a ver ahí en 1 Corintios capítulo 13 y vamos a verlo brevemente. Pero es de mucha importancia de que nosotros entendamos qué significa esto de tener amor el uno para con el otro. Vamos a ver acá desde el versículo 4. Bueno, si leemos desde el principio, hermanos, del capítulo, habla de que si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe, como mi carro viejo allá en las carreteras de viejas allá en el Perú, con los baches, las piedras.
no tan bueno, ¿no es así? Ya, o sea que el amor es necesario, hermanos, ya. Pero vamos a ver desde el versículo 4. Dice, el amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se jacta. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No busca lo suyo. No busca lo suyo. No piensa en sí mismo. Piensa en el bienestar de la otra persona. Su bienestar eterno y su bienestar temporal. No busca lo suyo. No se irrita. Wow. No se irrita. No guarda rencor. No guarda rencor. Ha perdonado las ofensas del pasado. No está guardando nada de la semana pasada ni del años atrás. Sino más bien ha perdonado todo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor busca realmente extenderse hacia los demás, busca el bienestar de los demás y no piensa en sí mismo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice Jesucristo, ¿en qué? Que tuvierais amor los unos para con los otros. O sea que el discípulo refleja el amor de Jesucristo. Quiero avanzar, hermanos. Hay algunos otros pensamientos que tengo acá. Quiero que veamos a Mateo también, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Y vamos a ver acá algunos pensamientos en quién es un discípulo de Jesucristo. Ya el versículo 24 dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y voy a parar ahí nomás por el momento. El discípulo no es más que su maestro. El discípulo no es, ni el siervo es más que su señor. Hermanos, no soy yo quien mando. A veces queremos ser discípulos de Jesucristo y a la vez mandarle a Él, ordenarle a Él. Decir lo que Él debería de hacer para con nosotros. En vez de decir, tú eres el maestro, yo soy el discípulo, yo te obedezco a ti porque tú eres mi Señor. ¿Ya? Yo no soy más que tú. Tú eres grande, yo no soy nada. Y tengo que reconocerle a Jesucristo como Él es en realidad. Pero dice, Él no es más que su maestro, pero
bástale al discípulo ser como su maestro. Debemos nosotros querer imitarle a nuestro Señor Jesucristo. Debo querer ser como Él en su actuar, en su forma de ser. Ya, esto debería de ser el deseo constante nuestro. Bueno, los himnos que hemos cantado esta mañana también hablaban acerca de esto. Gracias a Dios. Están enfatizando cosas importantes acá en la iglesia del Señor, ¿no? Pero esto de querer imitar a nuestro Señor Jesucristo, ser como Él. ¿No es así? Ser como Él. Pero ¿en qué podríamos imitarle a nuestro Señor Jesucristo? Primera de Pedro y el capítulo 2, tenemos un texto muy importante acá en el versículo 21. Dice así, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros vemos acá a Jesucristo, ya como aquel que no tiene pecado, aquel que no hay engaño en su boca, uno que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no encomendaba la cosa al Señor. Él juzga justamente y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Nosotros ahora muertos al pecado, vivos para nuestro Dios. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, antes extraviados, ahora hemos vuelto a Él. Y ahora nosotros queremos imitarle a Él en su santidad, su perfección, su perdón, todo lo que hay en esta vida santa y agradable de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, quiero que lo vean. Efesios capítulo 5. Y el versículo 1 nos dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros deberemos de andar en amor como Cristo nos amó. Y como Cristo nos amó, ¿qué hizo Él? Se ofreció en ofrenda y sacrificio a Dios. Era un olor fragante delante del Señor. Yo no puedo pagar por los pecados de ustedes, hermanos. Nosotros no podemos morir por los pecados de otros, pero podemos entregar nuestras vidas.
para que otros oigan de Jesucristo, para que ellos vean en nosotros la vida de Jesucristo. Y en vez de vivir para nosotros mismos, nosotros podemos entregarnos completamente en el servicio de nuestro Dios. Jesucristo se entregó en sacrificio por nosotros para salvarnos a nosotros. Ahora, el amor, ¿qué significa entonces? Entregarnos por los demás para que ellos también vengan a conocer a Jesucristo. Efesios capítulo 5 y el versículo 25 dice así también. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debemos de amar a la esposa, nos dice acá. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo se entregó por la iglesia, nos dice acá, para santificarla. ¿No es así? Para que también fuese sin mancha, que fuese sin arruga. Ya nosotros en la edificación de la iglesia, en la edificación de la vida de los creyentes, también tenemos que entregarnos en amor. Somos discípulos de Jesucristo. Él se entregó por su iglesia, nosotros también nos entregamos por la iglesia. ¿Ya? Por personas individuales, pero también por la iglesia nos entregamos para que también ellos, la iglesia o cada hermano, la iglesia en general, sea edificada en las cosas de Dios. Hermanos, este es el trabajo de un discípulo de Jesucristo. Nosotros a veces tomamos esto de ser discípulo como una cosa fácil. Ya aprendemos ciertas lecciones de cómo se debería de funcionar dentro de la organización de la iglesia y ya hemos hecho un curso de discipulado. Ya, no. De ser discípulo es crecer en el conocimiento de Jesucristo, en la imitación de Jesucristo, en que su vida se fluya a través de nosotros, que no seamos nosotros solamente esqueletos, sino más bien que seamos nosotros personas que realmente mostramos de que somos discípulos de Jesús. Hay un montón más que podría decir, pero ya es tiempo de terminar. Quiero solamente un texto más. Libro de Lucas y el capítulo 14. Lucas capítulo 14 y el versículo. Lucas 14 y el versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con Jesucristo. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre,
y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay más acá, pero bajamos al 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y después nos dice que nosotros tenemos que contar el precio de ser discípulos de Jesucristo. Debemos nosotros estar pensando si realmente soy o no soy. Si mi compromiso con Cristo es un compromiso total. Si verdaderamente la vida de Jesucristo ha entrado dentro de mí, de modo de que en realidad Él es mi todo. Él es, antes de cualquier cosa que pudiera haber, familiares, trabajo, que podríamos decir ya, diversiones, cualquier cosa que podría haber dentro de la vida. Jesucristo tiene que ser primero, hermanos. Tiene que ser primero. Que nosotros, hermanos, seamos verdaderos discípulos de Jesucristo. Nuestro trabajo no ha terminado, hermanos. No ha terminado. Ha comenzado. Ha comenzado. Vamos adelante con Jesucristo. Vale la pena seguirle a Él. Sí. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Que nosotros debemos de seguirle a Él. Debemos de oír su voz. Debemos de seguirle. Nos da vida eterna. No pereceremos jamás. Ni nadie nos arrebatará de sus manos. Que Dios los bendiga, hermanos.